Estamos estudiando la serie de discursos hasídicos Boz y Legani. He venido a mi jardín de Tovshin Yud, 1950, 5710, del Frierdiker Rebbe, del Rebbe anterior. Y estamos en el último capítulo del tercer discurso. Es una serie de 4 discursos, de 5 capítulos cada uno. Estamos en el tercer discurso al final. Lo que el Rebbe explicó hasta acá, en este tercer discurso, es que existe Tzivos Hashem, existe el ejército de Dios. Y el ejército está formado por soldados rasos. Y el rey, en aras de lograr una victoria determinada, no solamente para obtener botín, sino una victoria por el hecho mismo de la victoria, para que su voluntad realmente se exprese, el rey gasta y despilfarra el oitza, el tesoro más profundo y más oculto que él tiene, y justamente para los soldados rasos, para los más bajos, para el Tzivos Hashem, para el ejército de él, por así decir, para su ejército, que son aquellos que llevan adelante su voluntad, esa victoria, para que se exprese y se revele su voluntad. Y dijimos que este oitzar, este tesoro, ¿qué es y en qué consiste? Entonces el Rebbe, para explicar esto, trajo una frase del Zohar. El Zohar dice que la luz infinita de Dios, le mato adin tachlis, está abajo, sin fin. Y explicamos en los últimos 2 capítulos qué significa esta idea de sin fin, que incluso abajo está revelado en forma de sin fin, en forma de Ein Sof, infinito. Y dijimos que incluso en la klipa, incluso en la impureza, también hay una expresión de la infinitud divina. Sin fin, Ein Sof, le mato adin tachlis, abajo, sin fin. Y dijimos, hoy vamos a estudiar que la otra mitad de la frase de Zohar es que el mismo Ein Sof, el mismo infinito, es le mailo adin keitz, está arriba, sin límite. ¿Qué significa esto? Entonces, en la serie completa estamos en el capítulo 15, pero en el tercer discurso estamos en el último capítulo, el capítulo 5. Ahora bien, así como el Ein Sof, la luz infinita de Dios, como se explicó ampliamente en los capítulos anteriores, está abajo, le mato, y se esparce y se expande y se revela sin fin, sin medida, sin número, en absoluto, totalmente infinito. De la misma manera, Ein Sof, la misma luz infinita, es le mailo adin keitz, está arriba también sin límite. ¿Qué significa arriba sin límite? Se encuentra la luz infinita de Dios en forma de helem ha'or, ocultamiento de la luz. Cabe destacar, no es el asunto central del Maimar, del discurso, pero cabe destacar que la palabra mundo, en hebreo se dice oilom quiere decir mundo, y la palabra helem quiere decir ocultamiento. Tienen exactamente la misma raíz, Ain, Lamed, Mem, 3 letras, oilom y helem. Quiere decir que el concepto mundo, como nosotros lo conocemos, un mundo físico, un mundo material, su naturaleza es helem ha'or, el ocultamiento de la presencia de Dios. Pero aquí no estamos hablando del mundo material. Eso fue en los capítulos anteriores. Aquí estamos hablando al revés. Le mailo den keitz. Arriba, los mundos espirituales, los mundos superiores. Ahí la luz infinita de Dios, la energía divina, se encuentra en forma de helem. Ocultamiento tras ocultamiento. Elevación tras elevación. En forma de hedera orbe, hedera gilu. La falta de luz y falta de revelación. Ahora explico este asunto. Y en general se trata del concepto del tzimtzum. Tzimtzum quiere decir contracción, que ocurrió en el Ein Sof, en la luz infinita de Dios. ¿Qué significa tzimtzum, contracción? Que el Rebbe lo va a explicar ampliamente. Es el concepto del ocultamiento de la luz y su inclusión en la esencia misma de Dios. Este es el concepto del tzimtzum, como vamos a explicar ampliamente. Ahora bien, ¿qué significa en hebreo hedera orbe, hedera gilu? La falta de luz, la falta de revelación. ¿De qué estamos hablando? Y la idea es la siguiente. El Alter Rebbe explica en Sha'ar HaYichud Be'emunah, en el portal de la unicidad y la fe, ampliamente, yo voy a hacer un resumen muy resumido, el concepto de que cuando la energía divina está incluida aún en la esencia misma de Dios, esa energía divina no es llamada energía propiamente dicha. La luz en su fuente no se llama luz. Perdón, el rayo de luz que se encuentra en el interior del sol, así explica el Alter Rebbe ahí, no se llama rayo de luz, se llama sol. Es como un pensamiento en el interior de la cabeza de una persona. Ese pensamiento, por cuanto está adentro de la persona, no se llama algo separado de la persona, es la persona.
Luego, cuando la persona transmite ese pensamiento, lo verbaliza, lo dice, se lo dice a otra persona, pone en palabras y lo dice a otra persona, entonces ese pensamiento tiene su existencia propia. De hecho, cada uno de nosotros utilizamos diferentes palabras para explicar exactamente el mismo concepto. Una persona puede decir qué lindo día hoy, bonito, no hace frío, no hace calor, está soleado, y estamos todos diciendo básicamente la misma idea. Estamos disfrutando del día de hoy, por la razón que sea. Pero a cada uno le pone sus palabras. Esto es cuando uno lo verbaliza. En el momento en que está en el interior de la persona, ese pensamiento es uno con la persona. Está totalmente unificado a la persona. Que esta es la idea de la diferencia, entre paréntesis, entre las vestimentas del alma, pensamiento, palabra y acción, que el pensamiento está unificado al alma, es parte de uno. Palabra y acción están, por así decir, separados. La palabra más pegado, por así decirlo, a la persona, más unificado a la persona, por cuanto cuando la persona habla, ejerce su capacidad de hablar, la palabra se escucha, y si no, la palabra no se escucha más. Y el concepto de acción está totalmente separado de la persona. Como por ejemplo, un orfebre que con sus manos hace algún recipiente de plata, oro, etc. En cuanto el orfebre retira sus manos del recipiente, el recipiente continúa siendo recipiente. No vuelve a su estado original. Y acá vemos que la acción está separada de la persona. No requiere el mundo que la persona esté constantemente utilizando sus manos o actuando sobre el mundo para que el mundo continúe estando en el estado en que la persona quería que quede. Pero bueno, todo esto entre paréntesis, pensamiento, palabra y acción. La cuestión es que volvemos al concepto de luz. La energía divina, Oirein Soif, la luz infinita de Dios, ya explicamos en los capítulos anteriores que su cualidad, ¿cuál es? El Oir, la luz es Me'ein Amoir, es similar a la luminaria. ¿Y por qué la luz es similar a la luminaria? Porque es Dovuk Bamoir, porque está apegado a la luminaria. Entonces, si está apegado a la luminaria, quiere decir que es como el pensamiento, que está pegado, por así decir, a la persona. Incluso hay un discurso hasídico donde el Tzemach Tzedek, el tercer Rebbe de Chabad, hace una nota sobre un discurso del primer Rebbe de Chabad, del Alter Rebbe, donde dice que la idea del Oren Soif podríamos pensarlo si tratásemos de racionalizarlo de alguna manera, como Dios hablando consigo mismo. Como Dios pensando, por así decir. En donde Él es consciente de sí mismo, Él es consciente de lo que Él está pensando, y ese pensamiento de alguna manera está apegado a Él, porque es Él al fin y al cabo, como el pensamiento de una persona está apegado a sí mismo. En ese lugar, si es solamente una forma de expresar una idea que es totalmente abstracta, imposible de materializar, pero en ese lugar, en ese nivel, si alguien pudiese estar parado, por así decir, en ese Oirein Soif, en esa luz infinita de Dios, y sintiendo lo que se siente en esa luz infinita de Dios, en ese nivel del pensamiento divino, por así decir, ¿qué es lo que se sentiría? ¿Qué es lo que uno podría estar percibiendo ahí? Dios, nada más. No hay otra cosa. Ese pensamiento en el interior de la cabeza no se percibe a sí mismo como algo separado de la persona. O sea, la cabeza de la persona es parte de la persona, es la persona. Esto es lo que significa que el Oren Seif, el Maila Maila de Tajlis, arriba, arriba, sin fin. Sin fin, su apego a Dios hace que sea Dios, por así decir. Su percepción es, no yo percibiendo a Dios, Dios, lo único que hay. Esto es lo que quiere decir, Hedera Oilbe, Hedera Gilui. La falta de luz, la falta de revelación, no es que ahí arriba está oscuro, no estamos hablando de luz y oscuridad físicas como nosotros las conocemos, sino que estamos hablando de una percepción de la presencia de Dios, en donde en ese nivel la única percepción que hay es Dios. No hay percepción del sí, del ego, yo. Muy bien, dicho todo esto, ¿qué es lo que representa? ¿Cómo se logra? Esto es una doctrina mística, cabalística. Esta idea del ocultamiento de la luz y la inclusión de la luz en su propia fuente, en donde la luz pasa a ser fuente, pasa a ser Él, Dios, no hay otra cosa. Esto se llama tzimtzum, contracción. Y el Rebbe va a explicar ampliamente qué significa contracción. Pero antes de eso, el Rebbe explica así. Antes del tzimtzum, antes de esta contracción, que Dios generó esta contracción, la luz infinita de Dios estaba en forma revelada. Subrayo la palabra infinita, porque ahora vamos a hacer una diferencia entre el infinito y el finito. ¿Qué es lo que estaba revelado antes del tzimtzum? La luz infinita de Dios. Y como está escrito en Etz Haim, Etz Haim es un libro de escritos del Arizal. El Arizal no escribió nada, pero su estudiante principal, Reb Haim Vital, escribió el Etz Haim, el árbol de la vida. En el Etz Haim dice, antes de que sean emanadas las emanaciones, el mundo de Atzilus, sea lo que fuera que quiere decir, uno de los más elevados que hay, la luz suprema,
era poshut, era simple y llenaba toda la existencia. Como si dijésemos una persona pensando en sí mismo y lo único que hay es yo. No importa el mundo a mi alrededor. El mundo entero está lleno de yo, nada más. Cierro los ojos y lo único que importa soy yo. Ya sé que es el egoísmo absoluto, pero es un ejemplo nada más para entender qué significa que la luz infinita de Dios llenaba todo el espacio. No había otra cosa, no había pensamiento siquiera de otra cosa, excepto yo, excepto Él. Es decir, que había una revelación de la luz infinita de Dios. ¿Qué quiere decir una revelación de la luz infinita de Dios? Que lo que se sentía en forma obvia es Ohr Ein Sof. Es la infinitud divina. Pero el concepto del Metzius, la existencia y el ego, no se sentía en absoluto. Para nada, lo único que existía era una percepción. De vuelta, no existía nadie que perciba nada. Pero si uno pudiese estar parado en ese nivel y observar qué se ve acá, solamente la infinitud divina. Y no se percibía en absoluto el ego, el concepto de existencia independiente de Dios, etc. Es decir, que había una revelación de la luz infinita de Dios. Esto es lo que ocurría antes del Tzimtzum. Y la explicación de esto está escrito en Avodas HaKodesh, un libro famoso, que en el pensamiento hasídico siempre se cita esta frase. Algunas otras más, pero esta frase es una frase famosa. Estamos hablando del año 1500. Meir Ibn Gabay, así se llamaba el autor. Él escribió en alguna parte de su libro, que es un libro grande, no es un librito. Él escribió así: el Ein Sof Baruch Hu, el infinito mismo, Dios mismo, así como tiene capacidad en lo infinito, de la misma manera tiene capacidad en lo finito. Porque si vas a decir que solamente tiene capacidad en lo infinito y no tiene capacidad en lo finito, en lo limitado, entonces estás haciendo una falta a su plenitud. Dios es infinito, pero no es finito. Y el Ein Sof y el infinito, o sea, Dios mismo, es Shleimus Adehula, es la plenitud absoluta. Por lo tanto, actúa, por así decir, existe en lo infinito como en lo finito, en lo ilimitado como en lo limitado. La explicación de esto es lo que dice la Avodas HaKodesh. Ahora el Rebbe va a explicar. La explicación de esto es que la plenitud del infinito mismo de Dios incluye dos cuestiones: infinito, por un lado; finito, por el otro lado; ilimitado, por un lado; limitado, por el otro lado. Y antes del Tzimtzum, ¿qué es lo que ocurría? Pues estaba expresado en forma revelada la luz infinita de Dios. Y la capacidad de limitar, la capacidad finita de Dios, en el Ein Sof estaba en forma oculta. Solamente estaba revelado el Or Ein Sof. O sea, no es solamente decir, había una luz revelada, qué sé yo. No. ¿Qué aspecto de la capacidad divina estaba revelado antes del Tzimtzum? El aspecto de infinitud. Y el aspecto de finitud, limitado, estaba oculto. Y esto es lo que significa el Etz Haim. Cuando en los libros del Arizal se escribe que la luz suprema simple, que se refiere a la luz infinita de Dios, llenaba todo el espacio, todo el Metzius, toda la existencia, es decir, que se sentía solamente la capacidad infinita de Dios. Y la capacidad de limitar, la capacidad de limitación en el Ein Sof, en el infinito, que es el concepto de la existencia, el concepto del ego, no se sentía en absoluto. De vuelta, no había nadie que sienta nada. Es un concepto de que se observa en un determinado nivel. Y a través del concepto del Tzimtzum, a través de esta contracción, se oculta la motivación, la razón de ser de la contracción es ocultar el Or Ein Sof, ocultar la cualidad infinita de esta energía. Y lo que se siente en forma poshut, en forma obvia, ahora explico esto, es el concepto de Yeshus, concepto de existencia, el concepto de ego. Y automáticamente el Or Ein Sof, la cualidad infinita de esa energía, ya no se siente. Esto es lo que ocurre, por así decir, después del Tzimtzum. ¿Qué significa Pshitus? Poshut en hebreo quiere decir simple. Pshat, el significado simple de las cosas. ¿Qué significa sentir algo de Pshitus? En forma obvia, significa que el primer sentimiento normal y natural que surge por algún estímulo determinado es tal. ¿Qué se siente en el Or Ein Sof, la luz infinita de Dios? Cuando está revelado su capacidad y su cualidad infinita, Bepshitus, en forma obvia, ¿qué se siente? El infinito.
Y todo el concepto de ego, existencia, finitud, es algo que hay que meditarlo, es algo que hay que pensarlo, que, como dijimos antes, el nombre de Avodas HaKodesh, este libro de Reb Meir Ibn Gabbai, que así como Dios tiene capacidad en el infinito, también tiene capacidad en el finito. Pero ¿qué es lo que es primero que sentís? El infinito. Esto es algo pashut. Es como nosotros acá parados en este mundo. Nosotros parados en este mundo, ¿qué sentimos de forma obvia? El mundo. Los placeres del mundo, disfrutar del mundo material, etc. Esto es obvio. Ay, ¿me hablas de Dios? ¿Me hablas de cosas especiales, espirituales y elevadas? Esto no es obvio. Esto hay que pensarlo, esto hay que meditarlo, esto hay que sentirlo. No es tan obvio. Pero en los mundos superiores es justo al revés. Dios es algo obvio. Lo espiritual es algo obvio. Y lo material es algo que los malajim no entienden. ¿Qué es esto material? ¿De qué me estás dando? ¿Una vaca? ¿Un perro? ¿Un gato? No entiendo de lo que me hablas. 4 patas, ¿qué es una pata? No entienden. Estas son dos expresiones clásicas también en Yiddish. Alles ist der Eibester, todo es Dios. Lo primero que viene es todo. ¿Qué es lo obvio? Pashut, pshitus. Todo, el mundo. ¿Y Dios? Ok, el mundo es Dios, hay que pensarlo, hay que meditarlo. En los mundos superiores es justo al revés. Der Eibester ist alles. Dios es todo. ¿Qué es lo primero que viene? ¿Qué es lo obvio? Pashut. Dios. Ah, también hay un todo. Ojo, hay algo que Dios creó, y está ahí el mundo, y puso una toira, etc. Esto es lo que está diciendo acá el Rebbe. Antes del Tzimtzum, ¿qué es lo que se siente en forma pashut obvia? El infinito de Dios. Después del Tzimtzum, ¿qué es lo que se siente en forma pashut y obvia? El finito de Dios. Lo limitado. Pero en la práctica, ambos aspectos están antes del Tzimtzum y después del Tzimtzum. Es todo igual. Solo que si uno pudiese estar parado ahí, ¿qué es lo que sentiría Bepshitus en forma obvia? Bueno, antes del Tzimtzum el infinito, después del Tzimtzum el finito. A pesar de que los cielos y la tierra yo lleno, esto es un versículo, y el Tzimtzum, esta contracción es solamente para nosotros, no vengas a pensar que la contracción genera un cambio en Dios, Dios libre y guarde. Para Dios, el Tzimtzum no oculta en absolutamente, de ninguna manera, no oculta para nada. E ilumina Dios, la infinitud divina, Él, su comprensión, su entendimiento del universo entero, ilumina tanto después del Tzimtzum como antes del Tzimtzum. Y como la frase que dicen nuestros sabios, y lo decimos en el rezo todos los días, Atahu koidem shenivra ha'olam, tú eres el mismo antes de la creación del mundo, y tú eres el mismo después de la creación del mundo, exactamente igual. Y el Tzimtzum no oculta en absoluto a Dios. Pero un momento, acabamos de decir que antes del Tzimtzum que se sentía Bepshitus en forma obvia el infinito. Después del Tzimtzum que se siente Bepshitus en forma obvia el finito. Entonces, ¿qué me decís que no hay cambio? Sí hay cambio. El Rebbe trae un ejemplo para entender, para explicar qué significa que para Dios no hay ningún cambio. Y el Tzimtzum en la práctica, para Él, para Dios, no genera ningún ocultamiento. La explicación de esto es como un maestro que está enseñando un concepto intelectual a su estudiante. El deseo del maestro, esta es una expresión interesante, que sus plantaciones, sus semillas, lo que él plantó, sea igual que él. El maestro quiere que el alumno también llegue a su nivel espiritual, llegue a su nivel intelectual de comprensión de los conceptos. Pero para que el receptor pueda contener el flujo de energía, lo que el maestro le está enseñando, entonces el maestro tiene que quitar la energía de su intelecto en forma absoluta y encontrar un concepto, por así decir, en el nivel del receptor. El maestro quiere enseñarle algo al alumno. Si el maestro le va a enseñar al alumno de la misma manera que en la mente del maestro se entienden las ideas, el alumno no va a entender nada. No está en condiciones de entender el alumno. Entonces, ¿qué tiene que hacer el maestro? Deja a un lado como vos entendés las cosas y pensá, ponete por así decir en la cabeza del alumno y pensá un concepto de acuerdo a cómo el alumno puede entender ese concepto. Y el maestro hace en esto kama tzimtzumi, muchas contracciones y ocultamientos para que pueda ser recibido por el estudiante el concepto. El maestro oculta una y otra vez, cambia una y otra vez las ideas en su propia cabeza para luego transmitir al alumno una idea de manera tal que el alumno lo pueda entender, en el nivel del alumno. Y si es así, todos los tzimtzumim, todas las contracciones y ocultamientos son solamente para el receptor, para el alumno.
Pero para sí mismo, para el maestro, no hay tzimtzum, no hay ocultamiento. El maestro es capaz de ver en las palabras que le transmite al alumno, en el nivel del alumno, exactamente el asunto tal y cual es en su propia mente, con toda la profundidad de la comprensión del maestro. Entonces, para el maestro no hay ocultamiento. El maestro dice 2, 3 palabras, pero sabe que en esas 2, 3 palabras, que el alumno solamente percibe como 2, 3 palabras. Ah, mira qué linda idea. Pero para el maestro hay una profundidad enorme en esas palabras. El maestro sabe de dónde salen esas palabras. El maestro sabe el contexto en el que fueron dichas esas palabras. El maestro sabe lo que hay alrededor, antes de esas palabras, después de esas palabras. Cómo están conectados los conceptos, la estructura del pensamiento de ese. Pero el maestro lo único que hizo fueron 3, 4 palabras. ¿Y el alumno qué percibe? 3, 4 palabras. ¡Qué linda idea! Es como la idea de los Vertlach. Wort en Yiddish quiere decir una palabra. Vertlach del Baal Shem Tov. El fundador del movimiento hasídico, Rabbi Yisroel Baal Shem Tov, cuando hablaba en forma escueta. Y nosotros tenemos, no hay escritos de Baal Shem Tov, pero tenemos enseñanzas de Baal Shem Tov, que son muy escuetas, muy cortitas, y que son con fire, tienen fuego. Escuchás 2, 3 palabras y dices, wow, qué linda idea, qué interesante, cómo se puede percibir esto de otra manera. Son 2, 3 palabras, es cortito, pero dentro de esto hay una profundidad enorme, y generación tras generación, desde la revelación del Baal Shem Tov, los diferentes Rebbeim, los diferentes tzadikim fueron explicando en forma más amplia las palabras del Baal Shem Tov, y fueron mostrando la increíble profundidad que había en esas 2, 3 palabritas que Baal Shem Tov enseñó. Al punto tal que en el mundo Chabad hay miles, literalmente miles y miles y miles de maimores, de discursos hasídicos, explicando el pensamiento hasídico. ¿Pero en qué está basado? En las ideas de Baal Shem Tov. Ay, pero él dijo 2, 3 palabras nada más. Hay 2, 3 libritos que hablan de las ideas de Baal Shem Tov. Muy poco. Entonces, ¿cómo puede ser que salgan miles y miles y miles de discursos hasídicos de hojas y hojas y hojas y horas y horas y horas de explicaciones? ¿Ok? Porque hay un tzimtzum, hay una contracción. Pero esto es simplemente mi forma de entender las cosas. Cuando el Baal Shem Tov explicaba a sus talmidim, a sus alumnos, y sus alumnos eran grandes tzadikim también, no eran cualquiera los alumnos del Baal Shem Tov, el Baal Shem Tov explicaba 2, 3 palabras. Él veía la profundidad y los miles y miles y miles de hojas y horas de discursos y explicaciones que hay contenidos en sus palabras. Pero en el momento, por la razón que sea, porque la generación necesitaba eso, de esa forma, etc., Baal Shem Tov transmitió en forma metzumtzam, en forma contraída, en forma oculta, esos conceptos. Es lo mismo que la relación entre la Mishnah y la Gemore, no quiero entrar en demasiadas explicaciones, pero es el mismo concepto. La Mishnah está escrita en forma escueta, en forma resumida, y la Gemara, el Talmud, ambos, Mishnah y Gemara, la Gemara lo que hace es expandir, explicar la profundidad de la Mishnah. Pero una vez que uno sabe la Gemara, una vez que sabe la explicación de esa Mishnah, uno puede ver en las palabras de la Mishnah todo lo que la Gemara dijo. Todo lo que se explicó y la profundidad y las hojas que se gastaron, por así decir, en explicar un par de líneas de la Mishnah, en realidad estaba todo dentro de la Mishnah. En esta palabra, en esta expresión, en este cambio de tiempo, lo que sea. Solo que antes de explicar toda la Gemara uno no lo vio, no estaba en condiciones de verlo. Cuando se lo explicaron, entendió. Este es el concepto del tzimtzum. Entonces, para el maestro, para el que escribió la Mishnah, para el Baal Shem Tov que dijo las enseñanzas hasídicas, no hay ocultamiento. Para Dios, creando el universo entero, ocultando a través del tzimtzum su capacidad infinita y revelando la capacidad finita, para él no hay ocultamiento. Él ve todo, él ve la capacidad infinita y la capacidad finita. El ejemplo de este asunto lo vamos a entender arriba, por así decir, que el concepto general del tzimtzum es solamente para nosotros. La contracción y el ocultamiento es para nosotros. Pero para él, bendito sea, para Dios, el tzimtzum no oculta en absoluto. Y en realidad vamos a entender esto también, que incluso para nosotros, el tzimtzum, Arishon, el primer tzimtzum de todos los tzimtzumim, que hay diferentes formas y tipos de contracciones, no importa ahora todos los detalles, el primero se llama en forma de siluk. Siluk es ocultamiento de la luz. Esta es la forma que se conoce. El primer tzimtzum para nosotros también, y todos los otros tzimtzum, contracciones en toda la cadena de mundos, que en hebreo se llama Seider Ishtal Sheluz. En la práctica, ¿cuál es la razón de ser de esos tzimtzumim? Uno podría pensar,
Como dijimos antes, el maestro le enseña al alumno en forma metzumtzemes, en forma contraída, en forma oculta. El alumno está en condiciones de entender todo el concepto, el maestro lo oculta. Pero ¿cuál es el motivo del ocultamiento? ¿Para qué quiere el maestro ocultar sus ideas? Para que el alumno entienda. Entonces, la motivación del ocultamiento, ¿cuál es? Giluy, revelación. Que el alumno entienda. Esta es la razón de ser de ese ocultamiento. ¿Para qué Dios oculta su capacidad infinita? Para que la existencia pueda percibirlo a Dios. ¿Qué significa todo el concepto de Moshiach? La paradoja de que lo finito y lo infinito están juntos. Entonces, una vez que dijimos que el concepto del tzimtzum oculta para el alumno, pero para el maestro no hay ocultamiento, o sea, para nosotros no percibimos la capacidad infinita de Dios. De pshitus, en forma obvia, lo tenemos que meditar y pensar como dijimos anteriormente. Alcis de todo, hay un todo que es obvio, bueno, hay un Dios también detrás de ese todo, pero eso ya no es tan obvio. No solamente esta idea de ocultamiento, y para el maestro, para Dios, no hay ocultamiento, sino que más aún, a pesar de que hay ocultamiento, la razón de ser de ese ocultamiento es Giluy, es revelación. Es revelación. Por cuanto el asunto central del tzimtzum es para que sea recibido por el estudiante, como explicamos en el ejemplo. Y si es así, BMs, en realidad el tzimtzum no es ocultamiento. Punto número 1, para el maestro no hay ocultamiento, para el alumno nada más. Punto número 2, la razón de ser de ese ocultamiento es que el alumno pueda recibir y pueda entender y pueda crecer, así como el alumno posteriormente, a través de meditar en las palabras de su maestro, va a llegar a la profundidad del pensamiento de su maestro. Entonces, ¿cuál era la intención de ese tzimtzum, ese ocultamiento? Revelación. Es como, obviamente, un padre que le dice a su hijo no, por alguna cuestión que el hijo pide, y el padre sabe que es mejor el no, que le va a hacer bien el no. El chico quiere poner un clip dentro del enchufe y el padre le impide. Pero ¿qué padre más malo? Me impide hacer lo que yo quiera. Y claro que sí, porque te vas a hacer daño. Entonces el no es un no. Porque sos una mala persona, porque sos represor. Es un no con el tajlis ahava, con el amor absoluto y el sí absoluto. Quiero que todo el resto de tu vida sigas haciendo lo que vos quieras, pero esto te va a hacer daño. Dios libre y guarde, te puede recortar la vida. Entonces te lo voy a impedir. Pero ese impedimento no es un impedimento por odio, es un impedimento por amor. Entonces, este es el concepto del tzimtzum, que hay un ocultamiento solamente para el receptor, pero aún así, la razón de ser del tzimtzum es revelación. Y sin embargo, el Oirein Soif, en ese tzimtzum, la luz infinita de Dios en ese tzimtzum, no se siente en forma pshuta, obvia. E incluso el nivel de Or Penimi, luz más interior, que es la luz y la vitalidad que da vida a todas las criaturas, la energía divina en este mundo, hay criaturas que no sienten que se trata de una energía divina. Dios da vida a todos los mundos, como dijimos en el capítulo anterior también, tu palabra siempre está parada en los cielos. Dios da vida a todo el universo. No solamente es el Mehaye, no solamente da vida, sino que es Mehave, también crea, y a través de meditar en cómo Dios da vida a cada cosa, entendemos que hay un creador, como explicamos en el capítulo anterior, ampliamente. Sin embargo, no sentimos que nuestra energía vital es divina, es de Dios. A pesar de que cada uno puede sentir que tiene vitalidad, que le da vida, hay algo que te hace funcionar, tenés claro que estás vivo y no estás muerto, y sabe claramente que lo principal es esa vitalidad, sabemos claramente que el cuerpo no es lo más importante, sino que lo más importante es la neshama, es el alma, lo espiritual. Es decir, que el cuerpo no es algo por sí mismo importante, y no importa en absoluto, sino que lo principal es la vitalidad. Es verdad, todos sabemos que eso es así, lo más importante es la vitalidad. Tenemos una energía en nuestro interior que nos da vida, etc. Sin embargo, no sentimos que es una energía divina. No sentimos que Dios nos está dando vida. Y en particular, cuando hay una cantidad enorme de ocultamientos y dificultades, que la luz divina se oculta y se tapa nivel tras nivel,
hasta que la persona puede llegar a decir, como vimos en el capítulo anterior, Liye Oiribani Asisini, como dijo Paro y el faraón, el río es mío, yo me hice a mí mismo. Y la persona puede decir, mi fuerza, mi capacidad me hizo llegar hasta este nivel. La persona puede negar a Dios. Tanto se oculta la presencia de Dios. Todo esto es porque hay un ocultamiento de la luz en forma muy profunda, hasta que el cerebro de la persona puede ser ordinario, y tan ordinario que no sabe y no siente que la naturaleza misma del universo es Elokus, es divinidad. La palabra Teva, en hebreo, naturaleza, viene de la palabra Tuvu Bayom. Se hundió en el mar, algo que está hundido en el mar no se ve, no se percibe, está oculto. De la misma manera, la naturaleza, ¿qué significa? Es el ocultamiento de la presencia de Dios. Pero la naturaleza misma es Dios, no hay otra cosa. No hay otra cosa. Entonces, ¿sentimos que estamos vivos? Sí. ¿Sentimos que esa energía es divina? No. Al punto tal que podemos negar a Dios incluso. Haspeshon, Dios libre igual. Todo esto es porque hay en la capacidad del Ein Sof, del infinito mismo de Dios, hacer ocultamientos de su presencia. Que así como se esparce la luz hasta los últimos niveles que dijimos en los capítulos anteriores, le mata a Deintachlis, abajo, se esparce y se expresa, perdón, la luz infinita de Dios hasta en los últimos niveles, y esto es parte del Koyach Ein Sof, de la fuerza infinita divina. De la misma manera, la fuerza infinita oculta en diferentes formas y en cantidades, etc. Ribu y una cantidad enorme de ocultamientos. Y esto es la razón por la cual está escrito en los Salmos. Ato, Ojen, Ato, Kel Mistater. Efectivamente, tú eres un Dios que se oculta. Este concepto de que es Mistater, que Dios se oculta en una cantidad enorme de ocultamientos, Helemo y Sesterim, dificultades, ocultamientos, etc. ¿Qué es lo que se oculta? Ato, Mamesh. Tú. Ato Kel Mistater, dice el Salmo. Tú eres un Dios que se oculta. Es decir, tú, vos mismo, la esencia de Dios, con la capacidad infinita de Dios, esto es lo que se oculta. Que así como dice el Salmo, Chesed Keil Kol Hayom, la bondad de Dios todos los días. Es decir, el concepto de día es que hay luz, está revelada, así como está revelada la bondad de Dios. Y como esa revelación es un concepto de Chesed, bondad divina, de la misma manera, así como sabemos que Dios se revela y se muestra, de la misma manera Dios se oculta. Y esto es parte de Ato. Así como está escrito, Chesed Keil Kol Hayom, la bondad divina es todos los días y se revela, de la misma manera, Ato Kel Mistater. ¿Qué es lo que se revela? Es un nombre de Dios que se llama Keil, Aleph Lamed, que representa la bondad divina. Y esto está en forma revelada en el mundo. Por eso hay una creación, hay un mundo que existe. Pero el concepto del nivel de Ato, tú, la esencia misma de Dios que ni siquiera nombre tiene, y por eso llamamos vos, tú, esto es Ato Keil Mistater. Eso es un Keil, es un Dios que se oculta. El mismo concepto, Ato Keil Mistater, tú eres un Dios que se oculta, o Chesed Keil Kol Hayom, o el Keil, el mismo nombre, se revela. En el mismo lugar vemos revelación y ocultamiento. Del mismo lugar donde sale la revelación, del mismo lugar sale el ocultamiento. Por eso se utilizan también los mismos nombres en los dos versículos. Ato Keil Mistater, tú eres un Dios, Aleph Lamed, que se oculta, y Chesed Keil Kol Hayom, y la bondad divina, Aleph Lamed, todo el día se revela. Es del mismo lugar. Y esto es lo que está escrito en Sefer Yetzira, Oimet Kroim be Oimet Tajas. Hay una profundidad de elevación y una profundidad de bajeza, por así decir. Que así como hay un Oimet Tajas, así como hay una profundidad abajo, que es el concepto de la revelación y el esparcimiento, hasta de la luz infinita de Dios, hasta los niveles más bajos de la creación, y esto es Bekoyach Ein Sof, con la luz del infinito mismo. De la misma manera en Oimek Roim hay una profundidad de elevación, donde para arriba, cuando vamos más arriba, nivel tras nivel, esa elevación y ese ocultamiento también es con Koyach Ein Sof, también es con la fuerza del Ein Sof. Solamente que es con la fuerza del Ein Sof, del ocultamiento, y una cantidad enorme de ocultamientos, uno tras el otro,
Y esto es lo que quiere decir la frase del Zohar, la luz infinita de Dios está arriba, sin límite. Así como está abajo, sin límite, es decir, que se revela incluso en los niveles más bajos de la creación en forma infinita, como fue explicado en los capítulos anteriores. De la misma manera es, arriba, arriba, sin límite, con la misma fuerza infinita y ocultamiento divino. Entonces vemos estas dos cuestiones en Dios, la capacidad infinita y la capacidad finita, y al fin y al cabo son Dios. Son una cosa. ¿Por qué estas dos cosas, por así decir, son una cosa? Es como el ejemplo que dimos en la clase pasada, el brazo que se extiende. Al extender el brazo hay dos movimientos. Por un lado, esparcirse, extenderse, y por el otro lado, hasta aquí. Límite. Y es parte misma de la expansión. Si no hay un límite, entonces tampoco se puede tomar ningún objeto. Si uno no se expande, no puede llegar a agarrar nada. Si uno no limita, tampoco puede agarrar nada. Porque se le va la mano para el otro lado, para cualquier lado. Entonces hay esta cuestión, esta idea de Koyach HaGvul y Koyach Bli Gvul, la capacidad infinita y la capacidad finita, y ambas generan el shleimus, la plenitud de la existencia, la plenitud divina, por así decir. Este es el final del tercer discurso, del capítulo número 15 de toda la serie, y el capítulo número 5 de este discurso en particular. El discurso comenzó hablando de un oitzar, hablando de un tesoro, que el rey, como dije en la introducción del discurso también de esta clase, el rey da para los soldados, etc. ¿Y dónde está el oitzar? Toda la idea en el capítulo 12, el Rebbe, en el segundo capítulo de este discurso, el Rebbe dice, bueno, ¿y qué es el oitzar arriba? ¿Qué significa este tesoro que Dios da para los soldados rasos? El Rebbe no explicó, porque está explicado ampliamente en el próximo discurso, en el cuarto discurso de la serie de 4 discursos. Pero, para no quedarnos con la cuestión, así, en forma oculta, así como un oitzar, un tesoro, y dijimos ampliamente anteriormente en el capítulo 11, es en el primer capítulo de este tercer discurso, así como ese oitzar es algo oculto, que fue juntado generación tras generación, etc. Aquí estamos diciendo que hay un Oirein Seif le mato Aden Kates. El Oirein Seif se revela y se expresa aquí abajo, sin fin. Y le maila Aden Tachlis. Y arriba dijimos que era un ocultamiento. Cuanto más algo se acerca a Dios, tanto menos percibe su propia existencia. Entonces el Oirein Seif, estamos diciendo le mailo Aden Tachlis. Arriba, y dijimos que esto significa el ocultamiento de la presencia de Dios, que ese ocultamiento luego se expresa aquí abajo, que algo se puede oponer a la presencia de Dios, etcétera, como se explicó. Pero la cuestión es que eso es el oitzar, es la expresión divina más profunda, más cercana a Él. Esto es lo que Dios da a cada uno de sus soldados, que somos cada uno de nosotros, para poder transformar el sheker, la mentira de este mundo, el kesher, por así decir, la rebelión de este mundo, en keresh, en una forma de unir el mundo con Dios, una columna que une al mundo mismo con Dios, y para poder transformar, poder transformar la oscuridad de este mundo en luz, poder hacer de cada uno de nosotros un mikdash, como dice el comienzo de toda la serie de discursos, hagan un templo para mí, voy a residir dentro de ellos, dentro de cada uno de nosotros. Cuando cada uno de nosotros transformamos nuestras cuestiones animales, nuestras cuestiones ordinarias en Kedush, en santidad, entonces se revela en el interior de cada uno de nosotros la presencia misma de Dios. Y esto es lo que quiere decir vos y Legani. He venido a mi jardín. Dios se revela en el interior de cada uno de nosotros, y a través de que cada uno de nosotros generamos esa revelación en nuestro interior, Dios se revela en el mundo entero, vuelve a su jardín. La presencia divina principalmente estaba aquí abajo, y lo principal de la presencia divina estaba aquí abajo, lo más elevado, ese famoso oitzar, la luz infinita misma de Dios, como Dios se piensa y se siente y se percibe a sí mismo. Y esto lo vamos a poder ver cuando hagamos todo este trabajo que mencionamos anteriormente, de transformar la oscuridad en luz, con la venida de Moshiach pronto en nuestros días.